Hola mis queridos amigos del grupo de filosofía, del taller de filosofía. Hoy comienzo a grabar la lección 0035 y quiero comenzar con un pensamiento que me parece maravillosamente atractivo. Todas estas cuestiones, por intrincadas que puedan sonarnos, son las que explican el profundo conocimiento mutuo de dos amigos, o en otro orden, el hecho de que la gente buena, es decir, virtuosa, conozca bien de modo mucho más perfecto y completo que los simples teóricos de la moral, aquello que conviene a la persona que uno ama. Aun cuando no sea capaz de explicarlo, porque no ha estudiado filosofía ni nada parecido, un hombre honesto, una persona honesta, sabe que hay ciertas cosas que no se hacen, por mucho que un moralista quisquilloso encuentre excusas que le permitirían hacerlo. Pues no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque lo sabe simplemente porque esa alternativa le causa rechazo. Es decir, de modo afectivo y por connaturalidad con el bien amado, con la persona amada. Eso nos lleva de golpe al tema central de esta sesión, que es básicamente el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de lo inmaterial. A ver, queridos amigos, pongamos mucha atención. Comencemos por platicar del conocimiento acerca de uno mismo, de sí mismo. Existe un doble modo en el cual el alma puede conocerse a sí misma. En primer lugar, como respecto de cualquier otra cosa, como objeto primo intencional, o sea, intencionalmente primordial, y por lo tanto de modo abstracto y universal. Es precisamente lo que hacemos en este pequeño recorrido. Como el alma es una realidad inmaterial, la naturaleza de este conocimiento será explicado de la siguiente manera. Comienzo. Hay, en segundo lugar, aparte del conocimiento de sí mismo, un conocimiento existencial del alma, el cual consiste en que, conociendo cualquier cosa, el intelecto conoce su propio acto y por ende, aun sin conocer directamente su propia esencia, se conoce a sí mismo como sujeto del acto de conocer, es decir, conoce su propio ser. En efecto, en esta misma presencia de su ser a sí mismo que conoce todo lo demás. Este conocimiento no es abstracto y discursivo, sino inmediato y por lo tanto no es conceptual. Por eso, a diferencia del cogito cartesiano, esta inmediata, por cierto, cartesiano viene de la palabra del apellido francés Roberto Descartes. Se escribe Descartes, Renato Descartes, se pronuncia Descartes. Y muchos se han confundido con esta palabreja, pero ya lo aclaré. Entonces, a diferencia del cogito cartesiano, esta inmediata presencia del intelecto ante sí mismo no es un punto de partida de una deducción, no es una deducción, sino una condición permanente de todo conocimiento. Yo conozco y conozco que conozco, y me conozco a mí mismo de manera instantánea, de manera inmediata, de manera tal que el intelecto no puede dudar de mi propia identidad, de mi propia yoicidad, por así decirlo. Esto nos lleva a platicarles del conocimiento de lo inmaterial. Si bien es más perfectamente inteligible en sí mismo, lo inmaterial no cae inmediatamente bajo la consideración del intelecto humano. O sea, conocer lo inmaterial no es instantáneo. Hay personas que después de décadas no han logrado entender que lo inmaterial es. Bueno, pertenecen a esa categoría que he estado criticando tanto en mis cursos de los lunes y miércoles, que se engloban con el término nada elegante, muy contundente pero muy descriptivo,
de la estupidez humana. Bueno, entonces, para conocer lo inmaterial es necesario partir del conocimiento de lo material. En efecto, todos los nombres que designan lo inmaterial son negativos o metafóricos, lo cual manifiesta cómo el conocimiento de lo inmaterial supone siempre una afirmación de todo aquello que hay de realidad, sin más, en las cosas corpóreas, es decir, el conocimiento analógico del ser y la negación de todas las limitaciones que provienen de la materia. El modo en que esto sea posible es uno de los primeros problemas de la ciencia de lo inmaterial, y esta ciencia, queridos amigos, se llama metafísica. Prepárense para entrar a partir de esta lección en el mundo maravilloso, complejo por cierto, pero apasionante, de la metafísica, es decir, de aquello que está más allá de lo meramente físico y que nos va a llevar al conocimiento de lo inmaterial, como es nuestra propia alma, el alma humana, de toda la humanidad, de cada uno de los individuos humanos, y desde luego el alma, la existencia de Dios y de los ángeles y de los demonios y de todo aquello que es inmaterial. Bien, es todo un reto, prepárense por favor. Vamos entonces, para abordar esa cuestión, a hablar hoy de las dimensiones del intelecto desde dos puntos de vista: el intelecto especulativo y el intelecto práctico. Siendo la facultad más alta del ser humano, el intelecto está llamado a gobernar sobre el acto de todas las demás facultades humanas. Por eso es necesario distinguir dos usos o dimensiones de una misma facultad: el intelecto especulativo y el intelecto práctico. El intelecto es en sí mismo especulativo. El término especulativo, tomen mucha nota de esto, viene del latín speculum, que significa espejo, y designa al intelecto en cuanto refleja la realidad. Lo que ustedes están viendo es un reflejo de mi realidad, ¿sí? Están entonces especulando, imaginando, percibiendo, captando todo aquello que existe, en cuanto que el intelecto refleja la realidad. Es decir, simplemente la conoce y la considera en su propio ser. Se le llama también intelecto teórico, a partir del griego teoría, que significa contemplación, ¿sí? Los teóricos, como un servidor, tendemos mucho a contemplar. Contemplar no es otra cosa que mirar intelectualmente, inquisitivamente, inteligentemente. Este mismo intelecto tuyo, mío, en cuanto capaz de dirigir la acción, en cuanto capaz de dirigir mi acción, tu acción se hace o se vuelve práctico, intelecto práctico. En consecuencia, el intelecto especulativo y el intelecto práctico, siendo dos dimensiones de una única facultad, difieren en primer lugar por su finalidad: el simple saber teórico o la acción. En virtud de esta primera diferencia, difieren también por su objeto: la verdad universal y necesaria del operable, singular y contingente, y por su modo la simple consideración del ser de una cosa o la naturaleza de una acción. De este modo, partiendo desde un conocimiento puramente especulativo, es posible distinguir tres niveles de practicidad del conocimiento. El conocimiento puramente especulativo es tal por su objeto, su modo y su fin. Considera la verdad universal de una cosa, ojo, simplemente para entenderla. No quiere hacer nada, nada más quiere entender. Por ejemplo, el estudiante que estudia fisiología o las propiedades generales de la vivienda humana o de la vida humana. Un primer grado de practicidad es la del conocimiento especulativo por modo y fin de un objeto práctico. Por ejemplo, el estudiante que considera en abstracto la naturaleza de la apendicectomía
o la construcción de las casas de tejas de madera. Un segundo grado de practicidad, más cercana a la realidad concreta, es la del conocimiento especulativo de un objeto práctico, pero de modo práctico. Es decir, conocer el operable en cuanto operable. Por ejemplo, cuando nuestro estudiante discute cómo se debe realizar la apendicectomía en tal tipo de pacientes o cuál es el modo más conveniente de construir una casa en tal sitio. Pero hay un tercer grado de practicidad, al cual los invito a todos a participar, a pertenecer, de modo entusiasta, cotidiano, frecuente, intenso. El tercer grado de practicidad, que es práctico también y sobre todo por su fin, es el del conocimiento que dirige la acción concreta hacia un fin querido, como el del médico que, conociendo los principios generales de la fisiología o de la apendicectomía, conocimiento teórico, extrae el apéndice de Aristóbulo para implantarlo, trasplantarlo a Sinfronio. El juicio que dirige ese acto es particularísimo y por lo tanto inefable, es imposible de enunciar. Bien. Para reforzar todo lo dicho e invitarlos a vivir en un tercer grado de practicidad, en donde todo lo que estamos aprendiendo de filosofía lo volvamos acción en pos de la verdad, en defensa del bien, la verdad y la belleza, en defensa de la unidad de la familia, en defensa de la patria, en defensa del matrimonio como Dios lo diseñó, en defensa de los derechos del no nato, hoy tan conculcados, tan atacados, en defensa de tantas cosas buenas que simplemente los teóricos señalan su maldad, señalan su bondad, pero no hacen nada, porque están simplemente en el mundo de la teoría, en el mundo teórico. Nosotros, queridos amigos, no podemos permanecer ahí. Tenemos que descender al tercer grado de practicidad y ser capaces, lo digo analógicamente, de hacer la mejor apendicectomía y el mejor trasplante de conocimientos adquiridos por nosotros en nuestros seres queridos para impulsarlos a una acción trascendental con amor, con ternura y sobre todo con nuestro ejemplo, pero también con nuestra elocuencia, con nuestra capacidad práctica de convencer, de enseñar, de transmitir y de impulsar a la acción. Es el tercer nivel de conocimiento práctico. Es lo esencial que hoy les quiero transmitir. Nos queda tiempo para ver los hábitos o virtudes intelectuales. Tal como los apetitos, el intelecto es sujeto de ciertos hábitos que perfeccionan su propio acto. Se trata de las virtudes intelectuales o dianoéticas. Apréndanse esa palabreja, dianoéticas, que significa virtudes intelectuales. Para comprender su naturaleza, debemos partir por considerar brevemente los hábitos en general. Vamos a ver primero los hábitos operativos. El hábito es una de las especies de la cualidad. En particular, es una cualidad que determina bien o mal a la sustancia respecto de su fin u operación de modo estable y difícil de remover. En efecto, el hábito es estable y difícil de remover. Sea un buen hábito o sea un vicio o mal hábito, es estable y difícil de remover. Y determina bien o mal la sustancia respecto de su fin, respecto de su finalidad. Nunca los vicios nos van a llevar a un fin dianoético, a un fin correcto, a un fin trascendental, a un fin bueno. Los hábitos pueden ser entitativos, relativos al ente, u operativos, relativos a la acción. Los entitativos son aquellos hábitos que determinan inmediatamente a la sustancia, como la salud en el orden natural. Es un hábito, la salud es un hábito en el orden natural, o la gracia, el estado de gracia en el orden sobrenatural. El hábito operativo
se define como una cualidad estable y difícil de remover que ordena una potencia, haciendo su operación fácil, pronta y deleitable. Vean qué maravilloso concepto. El hábito operativo se define como una cualidad estable, muy difícil de remover, que ordena a una potencia, haciendo su operación fácil, pronta y deleitable. ¿Cuál potencia? Pues la que sea, cualquiera de nosotros. Escribir, cantar, bailar, redactar, entender, leer, aprender, transmitir, hacer macramé, cocinar. Todas las operaciones que hacemos, cuando se vuelven hábitos, los hacemos de manera fácil, pronta y deleitable. Es la primera característica del hábito operativo. Son los hábitos operativos buenos y los vicios, en cambio, son los hábitos operativos malos. Se trata de determinaciones cualitativas de las potencias operativas, que las determinan bien o mal respecto de su operación propia. ¿Eso qué significa? Que solo son sujeto de hábito, de volverlas hábito, aquellas facultades que están de algún modo indeterminadas respecto de su acto o de su objeto. Los apetitos sensibles están determinados respecto de su acto, pues la presencia de lo deleitable, en la presencia de lo deleitable o ante su presencia, no pueden sino actuar. Pero en la medida de este acto puede ser determinada por la razón mediante la repetición de actos. Así, ante algo que me parece peligroso o deleitable, no puedo sino temer o desear, según el caso. Deleitable, desear. Peligroso, rechazar o temer. Pero mediante el hábito, la razón es capaz de hacer ciertas cosas que dejan de ser percibidas como peligrosas o deleitables, sino que nuestra acción se vuelve instantánea, o bien que el temor o el deseo sean adecuados a la verdad de la situación. Los hábitos que rectifican los apetitos sensibles, fíjese, los hábitos que rectifican los apetitos sensibles o nuestra brutal inclinación a los placeres, ¿sí?, son la templanza. La templanza se aplica a lo concupiscible y la fortaleza se aplica al irascible, al que se llena de ira. Y el otro, la templanza, al concupiscente, que se llena de deseos irrefrenables, irracionales y que por lo tanto carece de los hábitos entitativos y operativos de los que estamos hablando. Es importante notar que la virtud no impone medida a los placeres, sino a las tendencias, al placer, bien habido o mal habido, separado del bien o unido al bien. El placer no es una cuestión de cantidad, sino de modo. Por eso es precisamente que se ha moderado su tendencia. ¿Por qué? Y aquí viene el meollo de la cuestión. Porque el virtuoso goza muchísimo más de lo deleitable cuando es éticamente bueno, justo, verdadero, gozar de lo deleitable. Como el maravilloso orgasmo que una pareja de casados puede tener, por amor, por deseo, por deleite, por ternura, por admiración, por sensualidad, y volcar todas esas potencias de manera virtuosa, de manera que le hago el bien a la persona que amo, y por eso todo eso me va a gozar, a llevar a un gozo muchísimo mayor que el que tiene el vicioso, que no encuentra tranquilidad ni satisfacción, aunque sus actos deleitosos o deleitables los haga miles de veces con docenas de personas distintas, nunca tendrá el gozo delicioso, extraordinario de la lealtad a una sola mujer, a un solo varón. La voluntad, por lo tanto, está perfectamente indeterminada de querer o no,
y respecto de qué querer para los otros. Pero el hábito rectifica ese orden indeterminado y lo vuelve ordenado en términos de justicia. ¿Sí? El hombre justo, la persona justa, es el que controla, determina su acción en función del querer para otros el bien. El intelecto, en fin, está determinado respecto de su objeto, pues no puede conocer sino la verdad de las cosas. Solamente lo verdadero es cognoscible, pero no respecto del acto, pues puede conocerla o no, y cuando la conoce, puede conocerla mejor o peor. Así que los invito entonces a que nuestro intelecto conozca muchísimo mejor cualquier verdad, porque para eso fuimos creados, para el conocimiento, el goce, el disfrute, la euforia, la maravillosa experiencia de vivir el deleite del conocimiento de la verdad. Los sentidos, en cambio, no son susceptibles del hábito. Mirar continuamente no me hace mirar mejor. Indirectamente, a lo mejor hasta la vista se me cansa. Indirectamente, sin embargo, por participación de las demás facultades, el acto del sentido puede ser accidentalmente modificado. Así, por ejemplo, el vicioso suele fijar su atención en aspectos de la realidad que el virtuoso no nota, pero como contraparte, su mirada es extremadamente superficial. Terminemos con esta reflexión, esta lección. El hábito operativo es como una segunda naturaleza. Por eso la educación, que consiste en formar hábitos, es una segunda generación, es un segundo nacimiento. La naturaleza es la misma esencia de la cosa en cuanto principio de su operación. Así, por ser gato, el gato actúa como gato y está inclinado hacia todo lo gatuno. Pues bien, la primera naturaleza del hombre es obviamente su humanidad. De esta naturaleza surgen sus inclinaciones y operaciones naturales. Sus hábitos en cuanto a formas accidentales adquiridas. Nadie nace virtuoso. Toda virtud se adquiere, todo vicio se adquiere. Así que repito, sus hábitos en cuanto a formas accidentales adquiridas que modifican esas inclinaciones y el modo de su operación son entonces como una segunda naturaleza, superpuesta a mi naturaleza primaria de ser humano. No existe entonces la posibilidad de que un ser humano no virtuoso sea feliz. No existe. Con eso terminamos esta lección, que espero haya sido de muchísima apertura mental, de muchísimo atractivo para todos ustedes, y espero que me la manden resuelta, resumida, comentada lo antes posible. Gracias y hasta la próxima.